Buenas noches, mis amados, Dios les bendiga. Es un privilegio de nuevo estar ahí con ustedes. Creo que es una gran bendición estar otra vez acá en vivo, en Facebook Live. También estamos por Zoom. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Esta noche vamos a iniciar nuestro discipulado con una oración. Espero que nos puedan acompañar y que puedan también ver este video que va a ser de gran bendición. Oremos esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche que nos permites dar este discipulado, Señor, que creemos que va a ser de gran bendición. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que va a ver este video, que bendigas, Señor, a los hermanos que se van a conectar en este momento. Te pedimos en el nombre de Jesús que puedas abrir el entendimiento, Señor, y que nos pueda dar revelación de lo alto para dar este discipulado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bendiciones. Qué bueno que están conectados. Acá vemos a dos personas ya conectadas. Qué bendición. Esta noche, mis amados hermanos, queremos hablar acerca de cómo organizar un sermón o una prédica. La vez pasada hablábamos acerca de esto y hoy vamos a poner un tema de la prédica. Es un ejemplo que podemos poner esta noche para que usted vaya viendo cómo hacer una prédica, cómo organizar una prédica, cómo predicar. El tema de la prédica que hemos puesto como ejemplo es: su corazón determina su cosecha. La vez pasada vimos cómo hacer un sermón, cómo hacer una prédica, y hablamos acerca de esbozos, que son bosquejos. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a ver este tema como una muestra, digamos, del título de la predicación, que es: su corazón determina su cosecha. Muy bien. Entonces, qué importante es saber cómo predicar. Yo sé que, pues, estas son herramientas, pero más no reglas, ¿verdad? Es como una ayuda que le puede servir a usted para predicar, más no es legalismo, no es algo que estamos imponiendo, sino que, pues, si usted lo quiere agarrar, pues lo agarra para poder predicar de una forma mejor, ¿verdad? Entonces, empezamos con una prédica. Cuando estamos predicando, mis hermanos, tenemos que empezar con el saludo. Recordemos que el saludo es muy importante, ¿verdad? Entonces, luego podemos mencionar lo que es una historia o una ilustración. Podemos empezar comentando acerca del testimonio o una historia real. O también podemos empezar contando un chiste para romper el hielo o captar la atención de la gente. Entonces, cuando presentamos el tema, por ejemplo, podemos decir: hoy estamos hablando del tema tal. Entonces tenemos que presentar el tema de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a predicar. Entonces es importante que leamos los versículos donde nos vamos a basar para predicar. Y esta noche yo tengo acá San Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. San Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. Lo vamos a leer, pero antes de leer, digamos, de empezar a leer, es bueno que también nosotros pidamos el respaldo del Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que orar para pedir la unción y para pedir la revelación de parte de Dios, para que Él nos respalde en la prédica, en la enseñanza. Entonces, les voy a leer acá San Lucas 8, versículo 4 al 15. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Versículo 7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en la buena tierra, dice:
nació y llevó fruto, a 100 por 1, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta palabra? Versículo 10 dice, y él le dijo, a vosotros os dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. El versículo 12 dice, y los de junto al camino, dice, son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Versículo 15, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Miren esta palabra perseverancia, qué importante, de verdad, la perseverancia. Entonces, después de que usted ha leído esta escritura, tiene que orar pidiéndole dirección al Señor, pidiendo la unción de Dios, pidiendo la revelación de Dios para que pueda respaldar el mensaje que usted va a dar. Entonces, por eso es importante saber cómo predicar. Después de haber leído esta escritura del mensaje que vamos a dar y haber orado por la unción y la revelación, tenemos que dar un ejemplo de la historia que dice en la escritura que leímos. Y ahorita viene lo que es el cuerpo del mensaje, ¿va? Donde tenemos que mencionar una frase o una oración del tema de nuestro mensaje. Por ejemplo, una frase sería, guarda la palabra de Dios en tu corazón en contra del ladrón Satanás. Esa sería una frase. Guarda la palabra de Dios en tu corazón en contra del ladrón Satanás. Que el Señor lo reprenda esta noche, ¿verdad? Entonces, esa es una frase que podemos usar. Veamos el primer punto importante. Leímos San Lucas, capítulo 8. Vamos a leer versículos 5 al 12. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Entonces, si leemos hasta el 12, habla acerca de esta parábola que es la semilla, ¿verdad? La semilla es la palabra de Dios. Es decir, que cuando la palabra de Dios cae en corazones duros, Satanás fácilmente se la roba. Entonces, tenemos que explicar nosotros el primer punto importante de la prédica. Y eso lo podemos ver en San Lucas 8:17. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Este es un punto secundario que viene a reforzar el primer punto importante de la prédica. ¿Usando qué? Otra escritura o parte de la Biblia. Entonces, es muy importante usar otras partes de la Biblia, otros versículos de la palabra del Señor. Es muy importante utilizar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para una prédica. Entonces, podemos contar una historia, por ejemplo, la historia de un hombre que escucha la palabra y la rechaza. Recordemos que los cristianos también pueden endurecer su corazón. Así que es importante, mis hermanos, aprender cómo predicar, cómo trasladar la palabra a muchas personas, ¿sí? Entonces, recordemos que no solo la gente inconversa tiene el corazón duro, también puede ser un cristiano, ¿no? Muy bien, entonces vemos
este siguiente punto, que es el punto secundario 3, que es contar una historia para que refuerce la parte importante de nuestra prédica. Tenemos que contar otra historia, ¿va? Algún testimonio o algo que usted quiera compartir, ¿va? Entonces, es también importante saber que cuando nosotros estamos predicando, estamos aconsejando a muchas personas. No le estamos imponiendo, le estamos aconsejando para que esa semilla que va a esa tierra dé mucho fruto. Por eso tenemos que orar por esas personas que tienen corazones duros, ¿va? Porque estas personas de corazones duros viene el diablo y se roba la palabra. Entonces tenemos que aconsejar a los oyentes para que ablande su corazón a la palabra de Dios. Si escucha un mensaje, obedézcalo, no importando el precio, ¿verdad? Hay que aconsejar a las personas que es muy importante escuchar mensajes de Dios, la palabra del Señor, prédicas. Y también enseñanzas, ¿va? Porque también hay prédicas y enseñanzas, que no es lo mismo. Una prédica, la otra vez vimos que tarda 45 minutos, de 30 minutos a 45. En cambio, una enseñanza tarda más de 45 minutos. Siempre y cuando haciendo recesos, ¿verdad? Entonces, como punto secundario 4, podemos aplicar la palabra para que los escuchantes tomen una respuesta al punto que estamos dando. Muy bien. Segundo punto importante. Podemos dar otra frase que diga, guarde la palabra del sol. ¿Qué significa esto? Guardar la palabra de la persecución. Y si leemos en San Lucas capítulo 8, versículo 6 y el versículo 13, dice el versículo 6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Veamos el 13, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mire qué tremendo. Los cristianos pocos profundos caen cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué? Porque no guardan la palabra. Dice que viene un tiempo de prueba y ¿qué pasa? Se apartan. Es muy importante, mis hermanos, saber cómo predicar, saber cómo trasladar la palabra del Señor. Y esta noche estamos viendo acerca de cómo organizar una prédica. Y hay unos ejemplos que usted puede aprender el día de hoy. Como le digo, no es que estemos imponiendo, sino que son herramientas que le puedan ayudar a usted a predicar de una mejor forma, ¿verdad? Muy bien, entonces nos pasamos al punto secundario número 1, donde tenemos que explicar el punto importante e incluir una historia, si fuera necesario, ¿verdad? Entonces, recordemos que el punto importante es el tema que estábamos viendo. ¿Cuál es el tema que estábamos viendo? Se llama Su corazón determina su cosecha, ¿sí? Muy bien. Entonces, quiero que vayamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que viven vidas santas en Jesucristo serán perseguidos. Entonces se empieza a explicar esto, lo que dice en 2 Timoteo 3:12, porque todos los que estamos viviendo en Cristo vamos a ser perseguidos. La iglesia siempre la han criticado, ¿verdad? Entonces, podemos explicar esto. El punto secundario número 2 sería reforzar la otra parte, reforzar la parte importante con otra parte de la Biblia, de este punto importante, ¿verdad? Que vimos que es el tema de hoy. Y también puede ser una historia, puede ser una parte de la Biblia que podemos nosotros compartir, o también puede ser una historia que nosotros quisiéramos contar, ¿verdad? Puede ser alguna de las dos cosas.
Y podemos contar la historia de un hombre con visión, quien fue salvo y luego perseguido y quiso darse por vencido. ¿Sí? Muchas veces hay hombres y mujeres con visión que ya son salvos, pero por la persecución que están ahí va a criticar a los cristianos y uno dice, mejor me doy por vencido y me regreso al mundo. Pero nunca debemos de tomar esa decisión, porque esa es la peor decisión que podemos tomar, regresar al mundo. Muy bien, entonces pasamos al punto secundario número 3. Tenemos que contar una historia o ilustración para que refuerce el punto importante. ¿Sí? Y aconsejar a las personas, a los oyentes, de que tienen que preparar su corazón porque van a perder amigos, quizás su trabajo, familiares, por la fe en quién, en Cristo. Pero debemos de perseverar, tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante. Aunque vengan estas pruebas, no nos demos por vencidos, sigamos creyendo en el Señor, porque Él es el único que tiene la palabra. ¿Sí? Entonces vayamos a otro punto secundario número 4, donde tenemos que aplicar específicamente a los que nos están escuchando para que quieran tomar una respuesta del punto importante de la prédica. Tenemos que aplicar algunos ejemplos o la misma palabra para que ellos puedan entender, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Y debemos de aconsejar a los demás, a los oyentes, que guarden la palabra del Señor en contra de ser ahogado. ¿Sí? Porque la palabra se puede ahogar, la vimos ahí en estos ejemplos. Y como tercer punto importante, debemos de mencionar que las cosas que ahogan la palabra son los placeres, las preocupaciones y el amor al dinero. ¿Sí? Son tres cosas, ¿verdad?, que ahogan la palabra. En San Lucas capítulo 8, versículo 7 al 14, vamos a leer el versículo 7 y el versículo 14. Dice San Lucas capítulo 8, leamos el versículo 7, dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Nuestra vida, mis hermanos, puede ser ahogada por las cosas de este mundo. Y cuando nos toque predicar, podemos compartir esto con las personas, con los que nos estén escuchando. Que la palabra muchas veces puede ser ahogada, o nuestra vida, mejor dicho, puede ser ahogada. ¿Por qué? Por lo que ya mencionamos. Las cosas de este mundo, ¿verdad? Los placeres, las preocupaciones, el dinero. Entonces, como punto secundario 1, podemos explicar el punto importante y podemos también contar una historia para reforzar el mensaje. Por ejemplo, podemos contar una historia de un hombre que es salvo, pero que trabaja y trabaja más horas, pero atiende menos y menos la iglesia. ¿Sí? Podemos mencionar eso porque la Biblia dice que para todo hay tiempo, pero hay personas que trabajan y trabajan y así también atienden menos y menos a la iglesia. Y es cuando el enemigo aprovecha a robar la palabra. Muy bien, ese ejemplo podemos dar, ¿verdad?, de un hombre que es salvo, pero por los afanes de la vida puede descuidar su vida espiritual. Muy bien, punto secundario número 2. Podemos leer una parte de la escritura para reforzar el mensaje y también podemos contar una historia si fuera necesario. ¿Sí? Y hay un sinfín de ejemplos que podemos dar en la prédica. Por ejemplo, cuando usted esté predicando puede dar un ejemplo. Pues aquí yo puse ¿verdad? Podemos contar la historia de una niña que fue salva, pero volvió al mundo porque le gustaba ir a las fiestas. ¿Sí? Ella era salva, pero por los placeres, por tener
curiosidad o esas ganas de ir a la disco, a las fiestas, puso en riesgo su salvación. Entonces, ese ejemplo podemos contarlo, ¿va? También hay otro punto secundario número 3, donde dice que nosotros podemos contar una historia o alguna ilustración. Cuando hablo de ilustración puede ser algún testimonio que tengamos para reforzar otra vez el punto principal. Y aconsejar a las personas que no debemos de dejar a Dios por los placeres, por las fiestas, por el dinero, para trabajar más horas o por miedo, ¿sí? No debemos dejar a Dios por eso. Tenemos que seguir adelante, perseverando. Y podemos también, aquí tengo otro punto secundario número 2, donde podemos dar aplicaciones específicas que usted quiere que sus oyentes tomen en respuesta a su punto importante. Y hay una frase que tengo acá, que usted también la puede utilizar, dice: guarde la palabra de Dios para tener un corazón noble y sea obediente. Guarde la palabra de Dios para tener un corazón noble y sea obediente. Yo quiero que me acompañe a San Lucas capítulo 8, versículo 8, dice: otra parte cayó en una buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Mire qué diferencia. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y si nos damos cuenta que cuando tenemos un corazón noble que obedece y sigue obedeciendo la palabra de Dios, es una buena tierra, ¿sí? Tenemos que ser de corazón noble. ¿Qué significa obedecer la palabra de Dios? Y en Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le temen. Recordemos, mis amados hermanos, que el hombre bendecido es el que persevera. Como dicen por ahí, el que persevera alcanza, ¿va? Él va a recibir la corona de vida. El hombre que persevere, la persona que persevere, que siga adelante, que no se aleje de los caminos del Señor, va a recibir la corona de vida. Y si recordamos, yo aquí tengo un ejemplo, si recordamos a aquel hombre, Thomas Alva Edison, ¿va? ¿Cuántas veces intentó él para que diera luz la bombilla? Él no se dio por vencido. Él estuvo perseverando hasta lograrlo. Yo les quiero leer acá acerca de este hombre, Thomas Alva Edison. Dice que nació en Ohio, dice, West Orange, New Jersey, en 1931. Inventor y empresario norteamericano, dice, destacó por ser uno de los inventores más políticos de la historia. Acumuló 1093 patentes en Estados Unidos. Sus inventos e innovaciones se desarrollaron en distintos ámbitos de la ciencia. ¿Qué fue lo que inventó este Thomas Alva Edison? Dice: pese a que se le atribuye la invención de la lámpara incandescente, en realidad solo la perfeccionó tras muchos intentos. Su gran logro fue un filamento que alcanza la incandescencia sin fundirse. Otro de sus grandes inventos fue el fonógrafo, que permitía grabar y reproducir cualquier tipo de sonido. Este personaje, mis hermanos, no se dio por vencido. Él estuvo perseverando. Aunque vengan pruebas a nuestras vidas, tenemos que estar perseverando. No tire la toalla, siga adelante. Y ese consejo se lo podemos dar a muchas personas cuando a usted le toque que predicar. Puede ser otro tema, este es un ejemplo nada más, es una muestra de un tema para que usted pueda, pues si lo quiere agarrar para predicar un día, pues lo puede agarrar. Yo tengo otro ejemplo de un hombre que talaba por aceite. Intentó una última vez y ¿saben qué pasó? Se convirtió en millonario. Entonces, esos ejemplos ayudan mucho para que la gente persevere y no se canse de buscar al Señor, ¿sí? Porque van a venir pruebas al ser humano y no debemos de bajar la guardia, mis hermanos. Tenemos que perseverar. Tenemos que seguir buscando al Señor. No bajemos la guardia, no tiremos la toalla. Sigamos perseverando.
Muy bien, como punto secundario 3, podemos contar una historia que refuerce el punto importante. ¿Sí? Muy bien, ya para ir terminando, debemos de hacerle preguntas a algunas personas. Debemos de preguntarle, solo para dejarlos en qué pensar. Y yo tengo acá 4 preguntas. Dice, ¿está pensando en darse por vencido? Entonces ya el oyente está analizando, está dice, no, la verdad que no, quiero seguir adelante. Pero quizás algunos dicen, sí, sí, porque me han pasado esto y me doy por vencido. Entonces usted lo tiene que dejar en qué pensar. Y haciéndole estas preguntas, ¿está pensando en darse por vencido? ¿Dejarlo todo? ¿Está cansado? Aquí viene la respuesta. Persevere, persevere, persevere. No vaya hacia atrás, persevere, siga perseverando. No vaya hacia atrás. Estas son las respuestas que nosotros podemos dar. ¿Sí? Muy bien. Como punto secundario 4, podemos dar aplicaciones específicas que sus oyentes hagan en respuesta a su punto importante. Y acá tengo una conclusión ya para terminar este discipulado. Espero que haya aprendido algo. En conclusión, podemos aconsejar a los oyentes que vamos a guardar la palabra de Dios. ¿En contra de quién? Del ladrón Satanás. No nos vamos a dar por vencidos en tiempos difíciles o por regresar lentamente al mundo. Tenemos que repetirle este tema a las personas para que lo grabe y pueda irse bendecido a su casa. Tenemos que mencionar los puntos que hemos tocado. Podemos contar también historias verdaderas de las personas que fueron al cielo por su perseverancia, porque esa fue la recompensa. Cuando uno persevera, mis hermanos, uno alcanza la corona de vida y uno se va al cielo por recompensa. O sea que vale la pena perseverar, vale la pena no tirar la toalla. Entonces podemos nosotros también usar una historia final para que ayude a la gente a que tome una acción, porque tiene que accionar, no solo escuchar, tiene que accionar, ponerlo en práctica, para que esa palabra que cae acá dé mucho fruto. Y ya de último, cuando estamos predicando, podemos nosotros también llamar al frente a las personas. Si quieren aceptar a Jesús, reconciliar, o quizás si tienen alguna otra necesidad, podemos orar por ellos también. ¿Sí? Si es apropiado, pues podemos llamar a las personas al frente. Porque hay ocasiones que ya no da tiempo o no se presta para llamar a las personas al frente. Ya de último, podemos nosotros hacer una oración, ya para finalizar, para que el Espíritu Santo ayude a las personas para que pongan la palabra de Dios aquí en sus corazones. Y cuando estamos orando, ya para terminar, hacemos una oración para cerrar la prédica. Espero que pues haya aprendido esta noche cómo organizar una prédica. Yo sé que tal vez algunos ya saben o tal vez tenían idea o tal vez hay algunos que no sabían. Pero como les repito y se los decía al principio, es algo que lo podemos, mis hermanos, tomar como una herramienta. No lo tome como una regla, ¿va? Que ya hay una regla, si hay que hacerlo. No, si a usted le bendice hacerlo de esta forma, pues hágalo. Sería una gran bendición también porque en lo personal me ha ayudado mucho. Y si usted lo quiere, pues hacer también, lo invito para que usted empiece a estudiar la palabra, a hacer sus mensajes, porque un día le va a tocar que predicar. Un día Dios lo va a llamar, no solo acá en Guatemala, sino que lo va a llamar a las naciones. Y usted va a estar ya preparado para poder trasladar ese mensaje de salvación. Dios está levantando muchos obreros. Dios está levantando muchas personas y quizás usted sea una de ellas. Así que adelante, no tire la toalla, persevere y sigamos confiando en el Señor y pidámosle al Señor que nos use grandemente para la honra y gloria de Él.
Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y esto fue el discipulado de la Iglesia Fe y Amor y espero que pasen una buena noche. Que Dios los bendiga. Saludos a todos.